cómo tomamos control real del proceso de declorinación previo a la ósmosis, previo a las EDIs, que son equipos y muy sensibles a la presencia de cloro, y qué tecnologías tenemos para el monitoreo tanto desde el punto de vista laboratorio como proceso. Entonces vamos a comenzar. Este va a ser nuestra agenda. Vamos a hablar un poco sobre los desafíos del proceso de clorinación, de qué se trata, cuáles son los daños a que se expone nuestra ósmosis por exposición al cloro o a oxidante en general, qué tecnologías actuales hay para el monitoreo de presencia de cloro, y indudablemente hay que hablar sobre el ORP, ¿sí? Sobre el potencial de óxido reducción, que es el parámetro, digamos, principal y que se ve que se ve generalmente en la operación diaria de las ósmosis inversa como un parámetro relacionado a la presencia de oxidante. Entonces vamos a hablar un poco sobre realmente el significado, ¿no? El significado del ORP. Luego vamos a entrar a hablar de las soluciones que tenemos nosotros como HAC para el monitoreo de cloro total en términos de ppbs, microgramos por litro, trazas de cloro, que nos va a ser muy útil para proteger la ósmosis y controlar el proceso de declorinación, ya sea por carbón activado, ya sea por metabisulfitos, ¿sí? Vamos a hablar sobre un poco sobre casos de aplicación, y al final vamos a abrir el espacio para sus preguntas. Entonces, Jaime. Algo que mencionó JD y en el cual nosotros nos permitimos enfocar la presentación es precisamente cómo preservar y mantener la eficiencia de sus sistemas de ósmosis inversa, sobre todo direccionado al impacto que tiene el cloro y sus especies precisamente en ese corazón y en el núcleo de funcionamiento de las ósmosis, que son las membranas. Entonces, nosotros entendemos o es bueno empezar en qué es la membrana, cuál es su función y de qué está hecha. Muchos conocemos los sistemas de ósmosis, para qué sirven, pero muchas veces dejamos un poco al lado cuál es su estructura y cómo está hecha. Entonces, las membranas de ósmosis inversa, prácticamente las membranas, el 100% de aquellas que encontramos en el mercado están compuestas de una parte activa o una parte principal, que es una pequeña membrana delgada de poliamida. La membrana de poliamida es la que genera la función de retención de esas sales diluidas en el agua. Ahora, los cartuchos de las membranas de ósmosis inversa están compuestas 100% de poliamina, no. La poliamina es apenas una pequeña estructura, como lo menciona el tercer ítem. Generalmente son películas muy delgadas, que es donde se genera la principal retención de esas sales que están diluidas en el agua, pero adicional, dentro de esa estructura de la membrana, cuando nosotros la estiramos y queda así como una cobija, también existen otras partes, que son aquellas que le dan la forma y la distribución a esta capa de amida, que es la que genera la mayor retención. Y cuando hablo de mayor retención, son a esas sales muy pequeñitas que están diluidas en el agua. Y también hay otra parte que es la que me permite generarle el soporte a todas estas películas que generan el proceso de filtración. Generalmente, ¿para qué nosotros en la industria utilizamos esas membranas o esos procesos de ósmosis inversa? Pues precisamente para generar retención de sales, retención de partículas que por otro tipo de sistemas de filtración no vamos a poder retener, y así conseguir aguas de una calidad muy alta. Esas membranas, por su naturaleza, van a tener un poder de retención muy grande. Sin embargo, aparece un actor principal en esta película,
que es el cloro. ¿Y por qué el cloro? Generalmente nosotros en nuestros procesos de ósmosis colocamos muchísima atención a los tratamientos para evitar fouling o acumulación de sales, para evitar el crecimiento desbordado de microorganismos o biofilms con ciertos tipos de desinfectantes y biocidas, pero muchas veces no nos percatamos de un amigo que se llama el cloro y todo el daño que le puede hacer a la estructura de la parte más sensible de la membrana, que es la película de poliamida. ¿Por qué? Porque como lo muestra la figura y como lo mencionamos en este slide, el cloro como oxidante tiene un alto poder de reacción a esos enlaces de poliamida que tiene la membrana, produciendo una ruptura y haciendo que en el tiempo ese porito chiquitico que me tenía que retener sales se haga cada vez más grande y la calidad de permeado que vamos a tener en el tiempo pues sea menor. Aquí podemos ver, y generalmente cuando ustedes trabajan o en sus sistemas de ósmosis inversa, van a poder tener ustedes generalmente. Cuando hacemos la adquisición de membranas de ósmosis, nos entregan una ficha técnica de las membranas con el cual estamos trabajando, de la marca que sea. Y generalmente las características que vienen en esa ficha técnica de las membranas, hay una serie de requerimientos, como cualquier equipo que trabaja con agua. Si ustedes se dan cuenta y después de esta sesión van a esas hojas técnicas, se van a dar cuenta que siempre hacen mención a una cantidad de valores que yo debería respetar antes de introducir mi agua a los sistemas, pero dentro de esos aparece uno muy particular, que es con quién vamos a protagonizar esta presentación, que es el cloro libre y el ORP. Y ese cloro tiene una cantidad específica, el cual nosotros debemos respetar para evitar los daños graves que le generan a las membranas y poder alargar la vida útil de las mismas. Listo. Sí, importante estos lineamientos, ¿no? O sea, unos miligramos más, unos miligramos menos, pero son lineamientos muy generalizados dentro de los sistemas de ósmosis inversa, como los lineamientos de calidad de agua, como agua de alimentación y dónde debemos cuidar. Entonces, muy enfáticos en el tema de cloro libre o RP, pero allí tenemos también manganeso, aluminio, cobre, hierro, carbono orgánico total. Nosotros como HAC, turbidez también es importante. Nosotros como HAC podemos medir todo, inclusive toda la matriz de agua que dentro de estas recomendaciones podemos hacerlo en línea, pero pues nos vamos a enfocar justamente en el tema del cloro, que es el oxidante principal y como comentaba Jaime, uno de los principales causantes del daño, ruptura de la membrana. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las tecnologías actuales. O sea, actuales es cómo los clientes están generalmente instrumentan o tienen sistemas de monitoreo de su ósmosis inversa. Indudablemente hay que hablar del ORP. Entonces, vamos a hablar qué significa, qué tecnologías hay disponibles de nosotros como HAC y qué significa cada una. Entonces, queremos resaltar nuestra experiencia en el monitoreo de cloro. Llevamos un poco más de 60 años analizando cloro en línea y definitivamente uno de nuestros principales métodos más, y más insignia dentro del portafolio es el analizador por DPD, ¿sí? Que muchos conocen como el CL17, prácticamente una cifra significativa a nivel mundial de base instalada, y es un equipo que ha evolucionado con los años, como ustedes ven acá, CL17, visto en terreno, todavía CL17 de estos, inclusive funcionando, datan de los años 80 y ha ido evolucionando hasta que de 5 años hacia acá lo hemos vuelto más fácil de operar, es el CL17SC y recientemente se lanzó la versión de ultra bajo rango, el ULR-CL17, del cual vamos a hablar, y es el instrumento adecuado para el monitoreo
y protección de las ósmosis en términos de monitoreo de cloro. Entonces nosotros entendemos muy bien a nuestros clientes que necesitan declorar. ¿Por qué Hack lanza un nuevo analizador de cloro enfocado y con amplia visibilidad en el bajo rango? Justamente para atender las necesidades de nuestros clientes en las diferentes industrias. En la industria de bebidas, la industria de microelectrónica, de semiconductores, las aguas residuales, plantas de agua potable, centrales térmicas, donde pues pueden ir en diferentes aplicaciones desde la ósmosis inversa. Procesos de declorinación de aguas residuales en Latinoamérica se han vuelto aún más estrictos o actualmente tienen límites de descarga en cloro en rangos de ppbs. En el Caribe es muy usual, donde este equipo presenta una solución y le da visibilidad al cliente de su cumplimiento. Las empresas embotelladoras necesitan cumplir con rangos muy bajos de cloro residual previo a su ósmosis inversa. Pasa algo muy similar en las centrales térmicas, donde pues ellos necesitan monitorear el cloro directamente y determinarlo en rangos muy bajos. O sea, no es que el cloro deba ser cero, no, debe haber un residual bajo, muy bajo, para justamente evitar crecimientos microbiológicos, pero no tanto para que dañe la membrana. Entonces, de ahí la importancia de tener un instrumento que me diga ppbs de cloro son tanto, no milivoltios. ppbs, tu cloro está en 10 ppbs, ¿sí? Inclusive cómo vamos a verlo acumulado en el tiempo. Entonces, nosotros como HAG entendemos muy bien la aplicación y este es, digamos, nuestro mensaje número uno es entender la aplicación, entender que necesitamos monitorear parámetros y si lo vamos a medir, hagámoslo con precisión. No vamos a suponerlo, no vamos a hacer suposiciones, no vamos a hacer correlaciones que quizás no correspondan o dependan de otros factores dentro de la misma calidad de agua. Una ecuación multiparámetro para definir, para calcular el cloro. No, vamos a hacerlo con precisión y la mejor forma de medir cloro en el agua es por DPD. Es el método de oro que nosotros llamamos para medición de DPD. Entonces nosotros lo hacemos con precisión. Entonces le entregamos a ustedes un resultado de cloro con alta precisión. Entonces, tecnologías actuales, ORP. Aquí tenemos una matriz de cuál es el principio de medición, cuáles son sus beneficios y obviamente cada una tendrá sus deficiencias o sus consideraciones. El ORP definitivamente, pues es, el principio de medición es un cambio en salida en milivoltios, en términos de milivoltios, que es proporcional al cambio en el potencial de oxidorreducción. El agua gana potencial de oxidación, reducción, entonces de ahí los milivoltios de un electrodo, ¿sí? Entonces, su resultado es milivoltios. El resultado final de un sensor de ORP son milivoltios. Punto. ¿Qué beneficios tiene? Es una respuesta rápida. Obviamente, como toda principio electroquímico, él responde muy rápido, ¿no? Es una respuesta rápida a la aparición de oxidantes en el agua. Y es una medición que no utiliza reactivos. Simplemente es una medición electroquímica, aparece el oxidante y él sube. Baja el oxidante, él baja, ¿sí? Milivoltios. ¿Cuáles son sus consideraciones? Que es una medida indirecta. Vuelvo y repito, son milivoltios, no son ppm, son milivoltios. El ORP, el resultado son milivoltios. Es una medida no específica, no dice que es cloro, no dice que es otro oxidante, simplemente suma, es un parámetro suma. Depende también del pH de la muestra. Si el pH cambia, el ORP cambia. Si el oxidante cambia, él cambia. La presión, el flujo, él va a cambiar. Entonces una respuesta va a ser una respuesta no lineal y les voy a dar un ejemplo en el siguiente slide. Entonces, es una salida en milivoltios, en una respuesta electroquímica, es rápida, no utiliza reactivos, es un parámetro suma, es una medida indirecta, ¿sí? Ahora, la amperometría, sensores amperométricos de cloro. Hay en el mercado, nosotros lo tenemos. ¿Qué significa cada uno?
La amperometría es una respuesta en corriente a la presencia de cloro. Cloro, más corriente, más, él reporta más ppm, ¿sí? ¿Cuáles son sus beneficios? Reacción rápida también a los cambios de la concentración de cloro y es una tecnología que no utiliza reactivos. Consideraciones. Los sensores amperométricos en general son muy dependientes a su calibración, dependen del pH de la muestra, dependen del rango bajo del cloro. Cuando los sensores amperométricos se les expone a un rango muy bajo de cloro, la membrana pierde sensibilidad y generalmente reporta cero. Entonces, uy, qué maravilla, tengo cero cloro en el agua. No es así, la membrana se durmió. La membrana nosotros le llamamos que se duerme por baja sensibilidad. El cloro es muy bajo y no tiene el nivel de detección suficiente para detectar microgramos por litro de cloro. Entonces puede perder sensibilidad. Esto involucra una intervención del operario, ¿sí? Entonces, muy bien, no utiliza reactivos, es una respuesta rápida, pero pues es muy dependiente de las condiciones de la muestra. Colorimetría, DPD, estándar de oro. Más cloro, más color, menos cloro, menos color. Es una medición directa, el equipo da ppm, es una medición precisa en términos, en el bajo rango, en ppb, los límites de detección de nuestros L17 van desde 30 ppb y en la versión ULR, el límite de detección es de 8 ppb. Punto doble cero ocho ppm, perdón, punto doble cero ocho ppm podemos cuantificar con el equipo. ¿Qué consideración tiene? Es una respuesta no continua. Los analizadores de DPD toman un tiempo de 2.5 minutos, pero nos da un escenario real de la exposición de cloro con todos los beneficios que vamos a ver ahorita. Entonces, estándar de oro, colorimetría. Entonces, pensando en la aplicación de proteger nuestra ósmosis, generalmente los fabricantes de ósmosis recomiendan que la exposición al cloro debe ser menor o debe cuidarse que sea menor a 1000 ppm hora. Es una velocidad de exposición. Entonces, si trasladamos esto a concentraciones, estamos hablando de que cómo medimos alrededor de 0.03 miligramos por litro de cloro, o sea, 30 ppb. ¿Cuál sería la mejor tecnología? Vamos pensando en eso basado en estas consideraciones que tenemos acá. Nosotros somos proveedores, tenemos sensores de ORP, tenemos sensores amperométricos, pero también tenemos un analizador por colorimetría que es el más preciso para esta aplicación, justamente por poder detectar este nivel tan bajo de cloro. Entonces, esas son las tecnologías y mediciones de cloro. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la declorinación, el proceso en el cual pues vamos a retirar el cloro ya sea por un medio físico como el carbón activado o una declorinación química usando bisulfito de sodio generalmente, metabisulfitos, ¿sí? Un producto químico que pues disminuye el contenido de cloro. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el ORP. ¿Cuál es el significado del ORP? Entonces, si necesitamos monitorear cloro, que más que hacerlo con una medición directa del cloro presente en el agua. El ORP, como yo acabo de mencionar, es un parámetro suma. No es específicamente de un ion, en este caso cloro, no, él mide todo el oxidante que haya en el agua, ¿sí? Es un parámetro suma no específico. ¿Cuáles las consideraciones en el resultado del ORP van a depender fuertemente del pH y la temperatura del agua? Puede haber otros oxidantes que suman ORP. Se calibran, el estándar de referencia es justamente un estándar de ORP alrededor en cierto rango. Es una respuesta no lineal a la presencia y ausencia de oxidante. Ya lo voy a mostrar con un ejemplo. Y cuando el agua contiene hierro, manganeso, actúan como catalizadores de cloro. Entonces van a afectar el resultado del ORP. Entonces, en mucha bibliografía, pues encontramos curvas teóricas de pH contra cloro libre. Entonces, yo digo, no, es que a 700 milivoltios mi cloro es tantos ppm, pero ¿a qué pH? Y vemos acá que un cambio
solamente en 0,2 unidades o inclusive 0,4 unidades de pH puede cambiar drásticamente el resultado o la correlación que tenemos en campo del cloro. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está mi agua? ¿A qué pH, a qué ORP, a qué temperatura? ¿Cómo estoy? Entonces, no me permite correlacionar. Entonces, una prueba que se hizo en un efluente para declorinado, donde se utiliza metabisulfito como declorinante en una descarga, pues muestra aquí claramente el resultado 1 a 1 del sensor de ORP contra un analizador por DPD CL17 ultra bajo rango. Entonces, simplemente en esta fracción de tiempo eh, se elimina se elimina la bomba de bisulfito, se quita el bisulfito, la dosificación de bisulfito. ¿Qué pasa? El cloro naturalmente hace presencia, debe incrementarse, ¿no? Entonces, cuando se quita el bisulfito por 1 hora aproximadamente, el sensor de ORP empieza a reaccionar, que es la línea superior. El ORP naturalmente, pues, actúa rápido. Él empieza a mostrar un incremento, él empieza a subir el ORP de 140, 150, 160, o sea, hay cloro. Pero ahora dice, no, hay cloro. El analizador por DPD, por su operación, digamos, de 2 minutos y medio, que toma la muestra, empieza a adicionar los reactivos, hace el análisis de absorbancia, empieza a reaccionar unos minutos, 2 minutos y medio más tarde, y empieza a reportar resultados de cloro, o sea, 0,1, 0,15 y empieza a subir. Ahora, cuando el bisulfito entra al proceso, es natural que el cloro disminuya o tiene que disminuir. Y eso es lo que efectivamente el DPD reporta. Niveles mínimos de cloro. Él inmediatamente dice no hay cloro. El bisulfito se restablece, actúa, elimina cloro, el DPD actúa inmediatamente. ¿Qué pasa con el ORP? Empieza a bajar muy lentamente. A estos niveles, 160 subiendo y 160 bajando, por poner un ejemplo, él dice hay cloro. Entonces, si tuviéramos este sensor de ORP conectado a la bomba de bisulfito, estaría bombeando bisulfito, contaminando nuestra agua de alimentación, excediendo la dosis de bisulfito al proceso, malgastando ese producto químico. Entonces, esta fase es crítica. Por eso es que la respuesta no es lineal. El ORP en presencia de oxidante reacciona a una velocidad, pero en ausencia de oxidante reacciona de otra, muy lentamente. Reacciona rápido a la presencia, lento en la ausencia. Entonces, aquí es donde el analizador por DPD cobra importancia. Real monitoreo de cloro en nuestro proceso. Y las variaciones de pH son obvias. Cuando el pH sube, el ORP baja. Cuando el pH baja, el ORP sube. Y un sensor de pH con ORP no es la solución. Seguimos andando a ciegas sin determinar los reales ppm que hay en nuestro proceso. Voy a acelerar un poco por tema de tiempo. Entonces, tratando de correlacionar, Hack hizo diferentes pruebas. Esta es una planta de agua ultra pura en industria semiconductora y se puso un analizador de ORP y un sensor de ORP, perdón, un sensor de ORP y al mismo tiempo un analizador CL17 en línea. A ver qué se esperaba. Los resultados son muy contundentes, donde se demuestra que no hay correlación. Por poner un ejemplo, cuando el sensor de ORP marcaba 407 milivoltios, acudiendo a una correlación, nos decía que eran 42 ppb de cloro, y cuando el ORP marcaba 162 milivoltios, teóricamente deberían haber 25 ppb, cuando realmente el analizador por DPD estaba marcando 609 ppb de cloro y 7 ppb de cloro al mismo tiempo. Entonces, como ven, no hay correlación. Y si a la inversa estos resultados se montaban a la correlación, nos daban valores de ORP totalmente diferentes. Valores en vivo, es decir, a la izquierda ustedes pueden ver valores en línea directos, sensor de ORP, sensor por DPD,
y a la derecha montados sobre una correlación. No hay correlación entre el uno y el otro. No me permite hacer control de proceso. Punto. No permite hacer no permite hacer control adecuado de proceso. Entonces, estos resultados pues son muy dicientes. Eh, Mismo cloro no significa el mismo RP no significa el mismo cloro, ¿sí? El oxidante, cuando entra el cloro en el agua, pues el oxidante más fuerte es el ácido hipocloroso, y el ORP reacciona con el mayor oxidante, que es el ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando tenemos, por ejemplo, un valor constante de pH, de cloro de un ppm, si movemos el pH de la muestra, nos va a mostrar que el ORP cambia drásticamente, 700 a 620. Entonces, es natural que el ORP baja porque el cloro perdió poder oxidante. Demanda de oxidante, las cloraminas también pueden afectar el resultado de ORP. Entonces, el ORP es un parámetro altamente influenciado por las condiciones y la calidad del agua. Entonces, cuando el CL17 responde a un test de sensibilidad que nosotros llamamos, cómo, cómo reacciona basado en una bomba de metabisulfito declorando. Entonces, aquí vemos el CL17 cómo reacciona cuando la bomba está al 100%, o sea, muestra niveles mínimos de cloro total. Cuando una bomba de bisulfito se apaga, él inmediatamente reacciona y muestra residuales de cloro total. Cuando va al 20%, cuando va al 40%, cuando va al 100%. Entonces, esto demuestra la confiabilidad y la alta sensibilidad al cloro que tiene el analizador por DPD de ultra bajo rango. Ustedes pueden tener medición directa, total control de su proceso de clorinación, a su vez están protegiendo la ósmosis inversa. Si hacemos monitoreos de laboratorio, perdonen el tiempo, pues todo parece estable, todo parece perfecto, pero cuando hacemos monitoreo en línea es donde podemos ayudar a nuestro proceso a mejorarse, a controlarse y a proteger un activo como lo es la ósmosis. Entonces, vamos a hablar más adelante sobre la parte laboratorio. Aquí tenemos también un montón de historia y evolución en nuestros analizadores por TPD, en el monitoreo de cloro, bajo diferentes principios, DPD, titulación amperométrica, los AT1000 y ahora el DR1300, que Jaime va a hablar sobre el tema. Vamos a hablar un poco sobre siguiente tema, nuestras soluciones para monitoreo de cloro total en PPBs. Este es nuestro analizador en línea, CL17 de ultra bajo rango. ¿Cuáles son sus beneficios que permite? Ya lo acabo de explicar. Tomar el control total de su proceso de declorinación. Yo quiero medir ppbs de cloro y nuestro equipo lo permite y lo hace. No supone, no correlaciona, no. ppbs de cloro. Protegemos sus ósmosis contra la exposición de cloro y podemos confiar en los resultados del equipo en sus diferentes aplicaciones, cloro residual regulatorio, protección de la membrana, control de declorinación. ¿Cuáles son los componentes de nuestro equipo? Aquí están pues sus partes principales: botella de reactivo, indicador y buffer, un colorímetro en línea, un colorímetro aquí en esta parte, una bomba que permite bombear los reactivos desde su botella hasta el colorímetro y un medidor de flujo que permite controlar el flujo que demuestra que entra al equipo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento rápido del analizador. Uno utiliza reactivos, es difícil, el gasto. Vamos a ver que no, vamos a ver que no. Entonces, es una confiabilidad DPD histórica que nos lleva a confiar plenamente en el equipo, asegurarles a ustedes una total precisión analítica en resultados de cloro. El método DPD es un analizador que no necesita calibración, no depende del rango bajo, no depende del pH. Bueno, ya hemos hablado bastante de los beneficios, entonces toda la confiabilidad. Poco de especificaciones. Las más importantes es el analizador de ultra bajo rango, es un analizador de cloro total. Queremos ver todo el oxidante que hay allí y eso solamente nos lo da el cloro total, porque involucra el cloro activo o el cloro libre
pero también el cloro combinado o la presencia de cloraminas, que también pueden dañar la membrana. Entonces, importante saber que esto es un analizador de cloro total. El límite de detección, 8 ppb. El límite de detección bajo el equipo es 0.008 ppm. Tiene un contador acumulativo de cloro. Yo hablaba un poco sobre la acumulación, el parámetro de exposición, ppm hora. El equipo lo da en línea, ¿sí? Es compatible con nuestros controladores. Así ustedes ven sus resultados. Cloro total en términos de ppb, el flujo que está entrando al equipo y un contador acumulativo de cloro en la tercera línea, ppm hora. Ustedes ven en línea cómo está su exposición, si están excediendo o si tienen su proceso muy bien controlado en términos de exposición. Entonces, es muy, entrega muchos datos a nivel operativo. Entonces, el límite de detección permite es justamente eso, total control del proceso de clorinación, cloro ultra bajo, punto. Partes por billón, unidades en partes por billón, contador acumulativo de cloro. Este es bien importante, el medidor de flujo integrado. Nosotros entendemos que algunas ósmosis funcionan por demanda, ¿sí? Bachean, funcionan por bache, entregan un volumen específico de agua, luego paran, luego a la semana se enciende, etcétera, etcétera. En esas operaciones batch, el equipo, este sensor de flujo lo que permite es, si al equipo no le llega flujo, porque se apagó la ósmosis, porque está fuera de servicio por una semana o por X o Y motivo el flujo está por debajo de su rango óptimo, el equipo detiene el análisis, no adiciona reactivos y le anuncia al operador, oye, hay bajo flujo. Lo hace a través de su pantalla y dice, bajo flujo o no hay flujo. Entonces el equipo se detiene, ya sea por condiciones del proceso o porque la ósmosis o el proceso se detuvo. Cuando el medidor de flujo sensa que el flujo se restablece, el equipo lo hace automáticamente, no necesita intervención del operador. Entonces lo hace un equipo muy autónomo. Yo no tengo que, si paré la ósmosis, voy a manipular el analizador. No, no, no es necesario. ¿Sí? El equipo tiene esa inteligencia de saber si no hay flujo o si hay bajo flujo, me detengo. Si el flujo se restablece, yo arranco automáticamente. Entonces, importante eso. Y pues diagnóstico predictivo me permite ver realmente la salud de la medición. Si la celda está sucia, si el agitador se detuvo, etcétera, etcétera, ya es diagnóstico predictivo. Y prognosis justamente es eso, permite entregarles a ustedes capacidades de diagnóstico predictivo, o sea, la salud de la medición en términos porcentuales y cuántos días faltan para la próxima tarea de mantenimiento. Entonces, es muy intuitivo, no tengo que esperar a que falle para ver qué le pasa al equipo. Simplemente con ver prognosis en línea, el equipo lo va a entregar de esta manera o comunicárselo al sistema de control, el sistema ya sabe cuándo necesita una intervención. Entonces, punto. No, no hay que ir a leer manuales, errores o interpretar errores que el operador no entiende. Error número 220-35, a ver qué significa. No, el equipo entrega esa información intuitivamente. Utiliza reactivos, que eso toma mucho tiempo. Estos son los tiempos labor del equipo. El cambio de reactivos es mensual, tarda 5 minutos. La limpieza de la celda, cuando estoy simplemente quito los reactivos, limpio la celda con un copito, ya, punto. El cambio del tubing, que es la bomba, el tubing interno, se hace cada 6 meses aproximadamente, tardo 5 minutos y tiene un filtro en Y en la entrada de muestra donde yo lo limpio y es una limpieza simplemente con agua a presión, no tiene consumibles, es una canasta de inoxidable pequeña y ya, suficiente, menos de 10 minutos. Entonces, cambio de reactivos mensual, tubing cada 6 meses, mensual la limpieza, ya que estoy cambiando reactivos, simplemente con un copito limpio la celda y puedo hacer una verificación. No necesito calibración. El CL17 ultra bajo rango y el CL17 no se calibran. ¿Existe un kit de calibración? Sí, clientes pueden calibrarlo cada año inclusive.
Si hablamos en términos de hora hombre, ¿sí? Este equipo va a estar, me voy a gastar entre 5 y 10 minutos al mes. Y después de que yo le hago cambios reactivos, el equipo inmediatamente arranca a hacer mediciones confiables, ¿sí? No tengo que hacerle verificación al 100%, no estoy esperando que se polarice una membrana, cambiarle el electrolito, los amperométricos, generalmente después de cambiar la membrana y el electrolito, las mediciones confiables arrancan más o menos entre 4 y 6 horas. Este equipo, inmediatamente a la primera medida, ya está dando resultados confiables. Entonces, cambios reactivos, el equipo ya está arriba. Entonces, es un equipo altamente confiable y bajo mantenimiento. En términos de tiempo, 10 minutos al mes, no más. No necesito absolutamente hacerle nada más. Instalación, muy fácil, tiene su kit de instalación, su plomería, como yo le llamo, un tubing, filtro, etcétera, para instalarlo a la línea de presión donde estemos tomando la muestra de agua. Vamos a hablar un poco, ya sigue el tema del laboratorio. Jaime. Gracias, JD. Efectivamente, como ustedes lo pudieron observar, hacer la medición en línea se vuelve crítico, sobre todo por todo ese nivel de afectación que tiene el no poder ver realmente cuánta concentración de cloro libre, cloro total o sulfito está llegando a mis sistemas. El conteo de cuánto está acumulando también es clave. Sin embargo, ahora viene el otro panel de soluciones que como Hack tenemos para hacer esos seguimientos, enfocándonos en algo, gente. Y es que dentro de todos los controles que nosotros tenemos a nuestra ósmosis inversa, porque hay algo bien particular dentro de los procesos donde trabajamos con ósmosis, y es que la ósmosis se vuelve un cuello de botella. Dependemos de la ósmosis para generar las calidades que necesitamos para nuestros procesos, independientemente de donde estemos. Una farma, una industria de bebida y alimentos, una refinería, una generadora de energía. Entonces, el parámetro de cloro y sus versiones y bisulfito se vuelve clave, porque no es algo que siempre tengamos en lo visual. Y está demostrado, según estudios no solo de Hack, sino a nivel mundial, de que este par de parámetros es lo que afecta principalmente la eficiencia de nuestras membranas. Como decía JD, llevamos más de 60 años generando tecnologías de medición en cloro. Vemos la misma fotografía como de los años 40 del señor y la señora Hack cuando empezaron a mostrar sus equipos y sus desarrollos a nivel mundial. Y como laboratorio, JD, como profesional y experto en laboratorio, mostró todo lo que tenemos ahí. Ahora, como en procesos. Y ahora, como laboratorio, ¿cómo podemos soportar esas mediciones en línea? Y es precisamente con los equipos que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de generar esas mediciones y generar aplicaciones en laboratorio? Pues precisamente porque nosotros debemos tener un control eficiente de la decloración. Donde nosotros tengamos instalado una ósmosis inversa, aparte de controlar el agua, las calidades de agua de ingreso, cómo está saliendo el agua de mi sistema, nuestro paquete de tratamiento químico, pues el seguimiento a esos procesos de decloración se vuelven clave, porque se va a traducir en costos de mantenimiento reducidos y aumentar la vida útil de nuestras membranas. Evidentemente, al momento de yo poder tener un control asertivo de mi cloro y de mis residuales de sulfito, pues asimismo voy a contribuir a disminuir procesos en paralelo que se dan en las membranas de ósmosis, como los procesos de bioincrustación, acumulación de sales dentro de las membranas, etcétera. Por otro lado, teniendo un correcto seguimiento de cloro y sulfitos en ultra bajo rango, aseguro, por ejemplo, cuando tengo instalación de sistemas de retención por carbón activado, cómo se está comportando mis sistemas de carbón activado, si están teniendo buenos procesos de absorción de cloro, si están saturados. Puedo mejorar mis rutinas de mantenimiento y seguimiento en mis sistemas GAC, que es todo lo que tiene que ver con retención a base de carbón activado.
Asimismo, pues como ya lo hemos mencionado durante la presentación, vamos a aumentar la vida útil de las membranas. Muchos clientes mencionan cuando preguntamos, ¿cómo es tu rutina de seguimiento de la membrana? Yo desmonto el sistema cada 6 meses, saco las membranas, las lavo, estoy pendiente cada cuánto se aumenta la presión dentro del sistema por diferencial de presión. Eso yo sé que cada 3 meses yo tengo que hacerle mantenimiento y con eso estoy check. Perfecto, está muy bien, pero una membrana de ósmosis inversa no debe nunca intervenirse. Cuando tú instalas una membrana, la siguiente vez que tú la intervienes o tienes contacto con la membrana es cuando ya la vas a cambiar. No es necesario estar desmontando sistemas de ósmosis inversa y mucho menos estar sacando la membrana y lavándola. ¿Yo cómo evito eso? Pues precisamente teniendo un correcto seguimiento de aquello que genera rupturas y aumento de deficiencias en las membranas, que es cloro y y sulfitos. Y evidentemente tener controlado todos los procesos de declorinación, que si no lo hago de manera física con un lecho filtrante como carbón activado, lo hago de manera química con un bisulfito. Y teniendo control sobre eso, voy a tener una retribución, un ROI, porque voy a bajar los costos de consumo de sulfito como de cambios de lechos de carbón activado. Perdón. Siguiente, JD. Entonces, ¿por qué generar una tecnología como la fluorometría DR1300? Los métodos clásicos para medir cloro en laboratorio, y entiendan una cosa. Hack como compañía de desarrollo de tecnología en el agua es la única compañía a nivel mundial que genera sinergia entre la medición en línea y la medición en laboratorio. La una debe trabajar con la otra para tener en conjunto una visión global de cómo se está comportando mi agua, qué calidad de agua tengo realmente y con eso asegurar no solamente mi proceso, sino la vida útil de mi inversión, que son mis equipos. Entonces, ¿por qué Hack desarrolla esto? Precisamente porque para aquellos que trabajamos con este tipo de sistemas, el poder tener un dato asertivo en concentraciones de ultra bajo rango, que no existe otra en el mercado, sino como la tiene Hack, pues se vuelve relevante precisamente para ahorrar costos y aumentar vidas útiles de mis sistemas de ósmosis. Siguiente, por favor. ¿Dónde generalmente yo pongo foco en este tipo de aplicaciones, como las mencionadas por JD, de mediciones en línea de cloro en ultra bajo rango? Porque acuérdense que estas mediciones no son como las que hacemos en agua potable o en un proceso de desinfección normal, que hacemos las mediciones por DPD, tenemos unos rangos más o menos entre 0,5 a 2, 3 ppm de cloro. No, esto es otro escenario de mediciones, porque lo hacemos en ppbs, son mediciones en ultra bajo rango. Y generalmente, ¿dónde deberíamos poner foco? Principalmente en la industria de alimentos y bebidas, donde tenemos sistemas de ósmosis precisamente para asegurar la calidad de agua de nuestras producciones. Generaciones de energía, plantas power, donde tenemos calderas de alta presión, calderas de alta eficiencia, sistemas de ciclo combinado, sistemas de generación y cogeneración, donde este tipo de equipos que valen una millonada en dólares, aparte de hacerlos efectivos, de hacerlos eficientes, tenemos que cuidarlos. Tenemos mucha plata invertida ahí. No queremos que se dañen, que funcionen de la mejor manera y de la manera más eficiente posible. ¿Cómo logramos eso? Asegurando la calidad de agua. ¿Cómo aseguramos esa calidad de agua? Teniendo de manera asertiva estos seguimientos a los sistemas de ósmosis. Y otras industrias, industrias de desalación de agua de mar, industrias oil and gas, donde hacemos refinación de petróleo, generación de subproductos de los hidrocarburos, industria farmacéutica, industria electrónica, donde generamos microchips, microprocesadores, también es muy importante. Siguiente. Vamos a acelerar un poco para tener espacio para las preguntas. Lo mismo, este es un cuadro resumen de donde yo hago foco, en donde generalmente sí o sí yo debo medir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo el núcleo de verticales de mercado tienen aplicación y debería hacerse un seguimiento
de este tipo de parámetros. Evidentemente, una más que otras. Una compañía que genera energía a partir de sistemas de calderas de alta presión van a tener un foco muchísimo más importante que posiblemente una empresa de alimentos donde tienen sistemas de ósmosis muy pequeña, pero que a la larga, como se vuelven puntos y cuellos de botella en mi operación, para yo evitarme dolores de cabeza siempre, un correcto seguimiento me va a generar toda la retribución que yo necesito en términos de ahorro de costos y eficiencia de mis procesos. Siguiente. Entonces, ¿dónde hacemos foco en este tipo de aplicaciones? Ósmosis inversa y donde necesitemos tratamientos eficientes para generar aguas de alta calidad o ultrapuras. Siguiente. Un esquema muy interesante que nosotros desarrollamos, toda esta información o gran parte de la información que nosotros les estamos suministrando el día de hoy, ustedes lo pueden encontrar en la página de Hack, en el link de industrias y van a poder ver todos estos análisis, todas estas diagramaciones y toda la información que nosotros como Hack hemos venido desarrollando a lo largo de estos años en los sistemas de ósmosis. Este es un sistema ideal. Nosotros tener una medición en línea antes y después de la decloración, cómo se comportan mis sistemas de retención de cloro, cómo llega la calidad de agua a nuestro sistema de ósmosis, es decir, a las membranas, que ya sabemos que las membranas es un esqueleto de muchas cosas, dentro de eso esa capa delgada de poliamida que es súper, hiper, mega sensible al cloro, por eso es que estamos hablando de este tema acá. ¿Cómo es ese control de esa declorinación frente a si es físico o químico y qué parámetros adicionales deberíamos medir? Controlo cloro perfecto y controlo cómo está saliendo mi agua con turbidez TOC. Siguiente. ¿Y qué es lo que más nos duele generalmente en nuestros sistemas de generación de agua ultrapura? Pues evidentemente que necesitamos tener un control muy eficiente de los procesos de declorinación. Yo declorino de dos formas, física o química, con sistema de filtros, con bisulfito. Entonces yo necesito entender si las dosificaciones o mis lechos están funcionando de manera adecuada porque al final son los que me están retirando ese veneno que le llegan a las membranas. La degradación de la membrana. Acuérdense de esa información que acaba de dar JD. Es muy importante cuánto cloro acumulable yo puedo tener en mi membrana y qué equipos como los CL me permiten tener. Y aparte de eso, yo puedo hacer seguimientos en diferentes puntos con los equipos de laboratorio precisamente para tener el control global de mi proceso de decloración. Si yo no estoy declorando, apague y vámonos. En en un corto plazo voy a tener que sacar y hacer una inversión para hacer o renovar todo mi sistema de membranas. Otro dolor de cabeza. Jaime, no tengo cómo medir esas concentraciones que usted me está diciendo. Para eso estamos nosotros. Para eso llegó Hack, con todas las soluciones, tanto en línea como en laboratorio. Porque nuestras soluciones son las únicas que tienen la sensibilidad para llegar a ese tipo de concentraciones. Si no tengo la sensibilidad en mis equipos para llegar a esa determinación, voy a seguir a ciegas. Todo aquello que me marca cero, yo voy así. No, no, pero es que eso siempre me marca cero. Resulta que ese cero realmente son una cantidad de ppbs que otro tipo de metodologías no ven y que se están acumulando en tu membrana y te están generando que tú cada 3 meses, cada 6 meses, tengas que parar, tengas que sacar, tengas que limpiar o estar haciendo cambios constantes de membranas. Y obviamente las mediciones de ORP que se vuelven una alternativa siempre para la medición, pero ya como JD nos explicó, las mediciones electroquímicas o amperométricas tienen unas restricciones bien importantes en alcance, precisión, exactitud frente a ciertas condiciones del agua que no nos van a mostrar una realidad completa que es la que al final nosotros necesitamos tener. Siguiente. Entonces, tenemos el CL17 para ultra bajo rango en las mediciones en línea con todas las ventajas que JD nos comentó, pero aparte de eso, y acuérdense, siempre que hablamos de hack, tenemos soluciones en línea, soluciones en laboratorio que siempre hacen sinergia.
Y de ahí la generación o el desarrollo de un equipo como el DR1300. No es un colorímetro como el que generalmente todos nosotros conocemos de medición de cloro por DPD, sino es un fluorómetro que trabaja precisamente generando fluorescencia en el agua para poder llegar a determinar cloro libre desde los 2 ppb, cloro total desde los 3 y sulfitos desde los 6 ppb. ¿Esto qué nos garantiza, equipo? Que nosotros vamos a conocer realmente qué está pasando con nuestro sistema de declorinación y si es adecuado para mantener la vida útil de mis membranas. Siguiente. Entonces, ¿quién es el DR1300? El DR1300 es un fluorómetro que Hack desarrolló precisamente para llegar a estas sensibilidades, poder determinar cloro libre, cloro total y sulfitos, que son los principales agentes de daños de los sistemas de membranas. Es un sistema o un equipo que la versatilidad es muy interesante. Las mediciones y el equipo se diseñaron precisamente para que no haya necesidad de tener un alto desarrollo en capacitación para poder hacer este tipo de mediciones. Es de los equipos más intuitivos que tenemos. Coja una muestra, agregue 3 gotas de esto, ponga en el equipo, dele leer y usted ya tiene el dato. Como son mediciones por fluorometría, el tiempo de medición de, por ejemplo, los cloros en ultra bajo rango no superan el segundo. Tú le das leer y de inmediato te está dando el resultado. Son equipos muy fáciles de calibrar, son equipos que tienen una muy baja cantidad de consumibles y que pues tienen toda la robustez al ser un equipo portátil. Entonces, este es el equipo. Aquí podemos pasar un poco rápido, JD. El equipo, como ustedes pueden ver, tiene una base que es donde va la celda de medición, que es la número 2. Es un equipo portátil, trabaja a baterías. Siguiente. Aquí, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, ver comparaciones con otro tipo de tecnologías. No nos vamos a centrar mucho en esto, pero digamos que lo que me permite ver es yo qué cantidad de conocimiento debo tener para generar una medición. Generalmente los métodos de laboratorio colorimétricos y fisicoquímicos se ven en la situación de que muchos parámetros lo afectan o generan interferencia y generalmente encontrar soluciones para este tipo de mediciones no es fácil. Entonces, fíjense, a mano izquierda está la medición por fluorometría frente a las mediciones normal de DPD por colorimetría, de DPD en mediciones también de ultra bajo rango, pero no el ultra bajo rango del DR1300, ¿no? Y las mediciones amperométricas como las titulaciones por potenciometría. El nivel de interferencias en los equipos, pues es bastante alta. El nivel de conocimiento que yo voy a necesitar, es decir, capacitación y entrenar a alguien para que haga estas mediciones, fíjense, mientras que para el DR300 es 1, para la amperometría por titulación potenciométrica es 3. O sea, necesito a alguien con mucha experiencia y experto en este tipo de mediciones. ¿Cuál es la filosofía de Hack desde que se creó la compañía hace casi 90 años? Democratizar las mediciones. Es muy importante el conocimiento. Por eso en la compañía tenemos expertos como JD, que saben muchísimo. Pero qué mejor que tener equipos y soluciones que cualquiera de nosotros podemos tener y podemos utilizar a un bajo costo de inversión, porque a la final cualquier persona puede hacer esta medición y, lo más importante, la calidad de la información. Siguiente, por favor. En la teoría de funcionamiento, bueno, no me voy a extender acá. Podemos pasar a al siguiente slide. Aquí básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Tanto para las mediciones de cloro libre, de cloro total, como de bisulfito, nosotros desarrollamos una serie de reactivos que se acoplan a esas cantidades pequeñísimas de cloro. Acuérdense que las reacciones químicas se dan en todas las dimensiones. Aquí lo hacemos a una escala muy pequeñita.
que posiblemente para que entre una longitud de onda normal y encuentre esa reacción es muy difícil, porque las cantidades son muy pequeñas. Entonces, ¿qué hicimos como Hack? ¿Qué hizo el Centro de Desarrollo de Hack? Como por colorimetría, por ondas de luz, es muy difícil encontrar esas moléculas que dijimos. Pongamos a las moléculas a que ellas mismas se dejen ver. ¿Cómo hicimos eso? A través de una reacción de fluorescencia. Reacciona con un producto que desarrolló Hack, que al momento de emitirle luz fluorescente a determinada longitud de onda, ellas se dejan ver. El detector detecta, valga la redundancia, y podemos dar ese nivel de concentraciones. Siguiente. ¿Qué beneficios nosotros podemos tener frente a las mediciones por fluorescencia? Pues obviamente que son mediciones muchísimo más rápidas, son muchísimo más precisas frente a, por ejemplo, mediciones que se hacen por amperometría o titulaciones potenciométricas por el rango. Acuérdense que no estamos hablando de cualquier concentración, sino en rangos muy pequeñitos. Los tiempos de reacción, la cinética de esto es muy rápida. Mientras que en otro tipo de mediciones yo tengo que estar corriendo y rompa el sobrecito y espere unos minutos de reacción y preparo el blanco. No, aquí es de inmediato. Yo agrego muestra en el vial, reactivo, chun chun chun, pongo, se fue. Cloro libre, inmediato, cloro total, espero unos minutos más. La reacción de sulfito es un poco más compleja, entonces sí tenemos que darle un poco más de tiempo. Pero el cloro libre, que es la variable que por lo general aparece en las fichas técnicas de las membranas, que es el que se acumula, es el que tiende a acumularse, te lo da de manera instantánea. Los reactivos, como son generadores de fluorescencia, son muchísimo menos tóxicos. Todos los niveles de reacción en las pruebas tradicionales fisicoquímicas tienen un nivel de toxicidad. Estos prácticamente no tienen ninguna afectación hacia la medición. Y pues evidentemente en el tiempo la disposición de de estos desechos van a ser mucho más fáciles al ser mucho menos tóxicos. Utilizamos una cantidad mucho menor de reactivos de lo que necesitamos con otro tipo de mediciones. Por ejemplo, cuando hacemos determinaciones de sulfito, que generalmente las determinaciones de sulfito, tú tienes que generar una reacción de sales de yoduro yodato, luego agregar unos indicadores. Bueno. Aquí reducimos al máximo esa cantidad de reactivos a utilizar. La robustez del equipo y sobre todo que es muy fácil de estandarizar y de hacer seguimiento. Siguiente. Esos beneficios, pues evidentemente los vamos a traducir en algo muy importante y es poder encontrar de manera asertiva, precisa y exacta concentraciones en ultra bajos rangos de cloro, sulfitos, cloro libre, cloro total. Dentro de todos esos beneficios está pues lo que les acabo de comentar, las detecciones en partes por billón, los límites, acuérdense de los límites de detección, 2, 3 y 6 ppb. Ninguna tecnología en el mercado llega a esos niveles de sensibilidad. Entonces, estamos frente a una solución que me va a ahorrar dinero, que me va a hacer más eficiente mis procesos de decloración y por consiguiente va a aumentar la vida útil de mis membranas. De acuerdo a mi sistema, pues yo tengo una inversión hecha en las membranas. Entonces, estamos hablando de la retribución y de los beneficios que mediciones tan sencillas con equipos tan eficientes podemos empezar a generar ese tipo de rentabilidad. Definitivamente la fluorescencia es una metodología que va a empezar a cobrar protagonismo en este tipo de seguimientos. Hack es pionero en realizar este tipo de mediciones a este tipo de parámetros. Fluorometría, tú vas a encontrar ustedes van a encontrar un montón en el mercado. Hay muchos equipos fluorómetros, pero que midan esto, Hack es el único que ha desarrollado esto. Y evidentemente algo que tú vas a necesitar, la fiabilidad y confianza en la información. Siguiente. Mejor juntos, como se los mencionamos. Nosotros como Hack tenemos una filosofía y es hacer todo en sinergia. Generar ese cross-selling. Todo lo que tú puedes medir en línea, lo puedes medir en laboratorio y viceversa.
porque no es solamente centrarme en la medición en línea o no es solamente centrarme en la medición de laboratorio. Esto es sinergia. Tú verificas el uno con el otro. Tú complementas una medición con la otra. Entonces, todos te tienen que contar una historia. Y nosotros dentro de Hack logramos eso, por ejemplo, con las soluciones del DR1300 y el CL17 para ultra bajo rango. Siguiente, siguiente. Entonces, los beneficios creo que ya los hemos mencionado. Tú con el equipo del CL17, pues vas a tener ese límite de detección desde los 8 ppb. Eso no te lo ofrece ningún equipo en el mercado para medición colorimétrica en línea. Solamente el equipo de Hack. El acumulador. Uno muchas veces ve el dato en una pantalla del equipo en línea, ve un numerito en un equipo de laboratorio y nos olvidamos un poco de todo lo que hay detrás de esa información. El desarrollo tecnológico, matemático, de ingeniería, estudio físico-químico que hay detrás de esa información. Y eso lo quiero resaltar por el contador acumulativo. Esto ustedes no lo van a encontrar en ningún lado. Ese contador es lo que me va a permitir a mí alinearme con lo que me dicen todos los fabricantes de membranas. Y vamos a hacer la tarea una vez terminemos esta presentación de que ustedes van y miran su hoja técnica de la membrana y se van a dar cuenta que ahí aparece cloro libre. Muchas compañías ponen cero. Ya sabemos que los ceros como tal no existen. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy pequeñita. Que el cloro que máximo me puede llegar es de 0,01 o 0,1. Bueno, ya conocemos tecnologías que nos pueden dar esa confianza. Y a la final lo que buscamos es proteger nuestros sistemas y aumentar su vida útil. Siguiente. También muy importante resaltar, equipo, que dentro de todos esta información, muchas veces es importante sustentarlo. Venga, aquí me hablaron de muchas cosas, pero esto sí se ha aplicado, sí se ha hecho. Bueno, esas notas de aplicación es información que ustedes pueden encontrar en la página web de Hack, la página web global, la página para Latinoamérica en el cual ustedes pueden o van a poder encontrar precisamente cómo este tipo de tecnologías de las que les hablamos el día de hoy, CL17 en línea, DR1300 laboratorio, ha contribuido precisamente a aumentar vidas útiles, a disminuir tiempos de mantenimiento y a hacer más eficientes los sistemas de ósmosis inversa. Y tenerlo como soporte de que, oiga, sí, lo que me está diciendo esta gente, sí, sí, sí funciona. Listo. Listo, Jaime, gracias. Vamos a hablar un poco sobre, para ir finalizando, sobre casos de aplicación, o sea, cómo se ve esto en la vida real, cómo se ha visto en la vida real, cómo se han beneficiado nuestros clientes de estas tecnologías que Jaime y yo les hemos estado compartiendo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los casos de aplicación, casos de éxito. Tenemos inclusive un caso de éxito que INVE de primera mano, Grupo INVE, puede compartirles a ustedes como clientes de ellos. Pues es una persona que hace parte de equipo INVE que fue usuaria, fue cliente hace unos años atrás y hizo un par de publicaciones en redes sobre los resultados y qué beneficios obtuvo al implementar un CL17 ULR o de ultra bajo rango en su ósmosis inversa, cómo se disminuyeron sus costos operativos, cómo ayudó a tener visibilidad de su operación, cómo mantuvo bajo control su proceso de declorinación. Ustedes pueden ver aquí los resultados que esta persona publica, datos reales de operación. Vuelvo y repito, pues una persona muy talentosa hace parte actualmente del equipo de INVE. Entonces, ¿qué más que tener un caso de éxito dentro de nuestra casa, dentro de nuestro distribuidor? Y pues esta persona puede compartirles en cualquier momento más detalle de los resultados que obtuvo. Como pueden ver, son resultados contundentes, resultados reales en la operación, cómo
cómo su proceso se mejoró, fue más estable, disminuyó inclusive los eventos por exposición a cloro, disminuyó su frecuencia de monitoreo en laboratorio sin dejar de hacerlo. Entonces, muchos beneficios allí. Entonces, pueden consultarlo directamente con su asesor o su persona de contacto de Grupo INVE. Tenemos otros en la industria de bebidas en Chile, minería en Chile, bebidas, industria de bebidas en México, donde incluso este equipo era el prototipo del CL17 Ultra Bajo Rango y los resultados fueron tan contundentes, tan representativos para el cliente, que inclusive el cliente se quedó con el prototipo. Entonces, habla por sí solo la fiabilidad y la confiabilidad del analizador CL17 Ultra Bajo Rango que pues ha presentado sus beneficios, desempeño, un buen desempeño en flujo intermitente, las ósmosis se apagan, encienden, funcionan por demanda, entonces esto no es problema para el CL17 de ultra bajo rango, visibilidad en términos de PPVs, ¿sí? Y como les digo ya, inclusive clientes de la industria de bebidas han estandarizado el CL17 de ultra bajo rango en sus diferentes plantas a lo largo del territorio para su proceso de declorinación. Han confiado en nosotros para generar este beneficio, ¿sí? En el Caribe, yo les había hablado un poco sobre el cumplimiento en la descarga de aguas residuales. Allí en Puerto Rico, pues hay regulaciones EPA donde pues el nivel de exigencia es tal que están alrededor de 11 ppb en descarga de cloro total al cuerpo de agua, agua residual tratada. Vuelvo y repito, en la descarga, allí es otro campo de aplicación del CL17 de ultra bajo rango. Y pues aquí en esta prueba, pues tuvimos resultados muy importantes versus otra tecnología amperométrica que, como les comentaba, no alcanza esos niveles de sensibilidad. Y pues el cliente ha decidido y se ha inclinado por nuestra tecnología, ha confiado en nosotros para su monitoreo de cloro y tener visibilidad para su cumplimiento regulatorio en descarga. Chile también nos ha presentado en la industria municipal un caso de aplicación, descarga de planta de aguas residuales municipales, monitoreo de cloro total en descarga, donde pues la muestra pues es un poco más de cuidado, se debe hacer una filtración, se bombea desde el canal a la salida del tanque de contacto, se hace una filtración y se ingresa al equipo y los resultados versus, inclusive por DPD, por DR300 han sido pues muy precisos, muy comparables versus la tecnología en línea. Por el tiempo estamos 10 minutos, 20 minutos pasados de la hora. Nuevamente, pues muchas gracias. Estamos